Hoy prácticamente si eres de una de las personas que se ha preguntado o se ha realizado la misma pregunta que el pastor Gadiel le hicieron hace poco, otra iglesia más, pues aunque no estaba planificado, porque no sabía la pregunta que le habían hecho el pastor Gadiel, hoy vamos a contestar a cabalidad por qué otra iglesia más. Y por eso yo les invito a ustedes que me acompañen en un pasaje muy conocido de Mateo, en el Evangelio de acuerdo a Mateo, capítulo 28, los versículos 16 al último, que es el 20. Yo les voy a invitar que me puedan acompañar en esa lectura. Mateo 28, capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por su palabra. Prácticamente mi intención hoy, además de que voy a tratar de no llorar, es poder explicar a ustedes parte del proceso que hemos estado como iglesia, en lo personal como pastor y en lo personal también como familia, sobre enviarnos a plantar una iglesia. Y quiero que lo entendamos a la luz de qué dice la palabra acerca de esto y cuál ha sido la trayectoria de la Iglesia del Centro en relación a esto. Y por qué entonces no podemos quedarnos con un simple día del marzo 6 del 2016, donde despedimos solamente a Xavier. Posiblemente detrás de mí deben venir muchas personas más haciendo esto mismo. Y hay una gran historia que tuve el privilegio de leer en una ocasión, en un libro de un autor que se llama Mark Dever, y era un pastor de nombre John Harper. Este pastor en una ocasión, a sus 14 años, fue que se encontró con la salvación, se convirtió, y a los 17 años comenzó a estudiar. Y esto fue en los principios de 1900. Comenzó a predicar y a estudiar la palabra, a predicar y a estudiar la palabra, de manera que comenzaron a invitarlo a muchos lugares. Un gran evangelista, se convirtió en un gran predicador y celoso de la palabra y celoso de rescatar las vidas que todavía no habían conocido a Cristo. En ese momento se va desarrollando y en su desarrollo lo comienzan a invitar a predicar, a llevar el mensaje. Y una iglesia, era en Inglaterra que vivía este pastor, y una iglesia en Chicago de nombre The Moody Church, lo invitan en una ocasión. Lo invitan allá, lo llevan, predicó el joven, todo el mundo encantado con la exposición que hizo. Y luego de un tiempo, en esa transición de 13 años, él se casa, queda viudo, pero fruto de ese matrimonio le queda una niña de nombre Nana. Así que sigue haciendo ministerio con Nana, criando a Nana, y la iglesia de Moody Church en Chicago vuelve y le hace una invitación, nuevamente. Le hace la invitación, él accede, y para 1912, él decide embarcarse en el puerto de Northampton hacia Chicago, en esa embarcación. Hay una alarma que me vuelve loco. Ok, perdón. Entonces, es que yo me distraigo de nada, soy como sorry. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo a Northampton, se monta en el barco con Ana. Cuando va de camino con Nana hacia Chicago, escucha unas alarmas como esa que suena del celular en la embarcación. ¿Vio que Dios es providente? Dios provee. Esa alarma que comienza en la embarcación, comienza a sonar y rápido John Harper sale a buscar a su niña.
toca la puerta, la niña había salido, yo habían salido en esa embarcación con una prima y le dice a la prima de la niña y a la niña, móntense en los botes salvavidas, yo espero el barco que regresa a rescatarnos. Esa fue la historia del Titanic. No fue la historia de Jack ni Rose, fue una historia verdadera donde este pastor envía a su hija y a su prima, a la prima de su hija, en aquel bote salvavidas. Sabemos muy bien que el bote salvavidas, salieron los botes salvavidas, pero el bote de rescate nunca llegó. Y un joven se encontraba en las aguas frías de aquel lugar, aferrándose, tratando de salvar su vida de los trozos de madera que estaban flotando en aquel mar. Y de momento ve un rostro que se le acerca, flotando de igual manera de un trozo de madera. Una persona se le acerca flotando de un trozo de madera y le dice, joven, ¿eres salvo? Le dice, hombre, no estoy salvo. La marea se lleva a aquel caballero que le preguntó si había sido salvo. Y vuelve y regresa la marea a este hombre frente a aquel joven, aterrado, y le dice, joven, ¿ya eres salvo? Le dice, no. Por tercera vez, la marea lo lleva y lo trae nuevamente. Le dijo, joven, si confiesas que Jesucristo es tu Salvador, tú puedes ser salvo. Aquella fue la última vez que aquel joven vio al pastor John Harper en las aguas. Aún en el día más difícil de aquel gran predicador, no tuvo nada que aferrarse, sino solamente descansar en el Evangelio, aun cuando las aterradoras aguas de aquel océano en el Mediterráneo se lo estaban tragando. Luego, más tarde, en Canadá, Ontario, en un grupo de oración, se levanta una persona a dar este testimonio que había ocurrido en aquellas aguas. Y todo el mundo le preguntó que cómo era capaz que él supiera de ese testimonio. Y él le dijo, yo soy aquel joven que John Harper predicó por última vez y aquí estoy convertido. Y a veces nosotros pensamos un sinnúmero de cosas cuando nos acercamos a este pasaje en Mateo 28. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo hacemos misiones? ¿Cómo cumplimos la gran comisión del Señor? Y ciertamente hay historias hermosísimas de cómo Dios en su soberanía llama y añade a su iglesia a aquellos que están perdidos. El caso de John Harper fue un paso muy peculiar, pero usted y yo nos acercamos a múltiples libros, hacemos múltiples actividades en esta congregación, salimos a repartir tratados, salimos a tratar de tener contacto uno a uno, casa a casa con las personas y predicarle del Evangelio. Y a veces nos preguntamos, ¿es esto lo único que envuelve la gran comisión del Señor? Usted puede leer la gran mayoría de los libros sobre misiones y evangelismo y la gran mayoría de ellos se reduce solamente a ir, a hacer viajes, repartir tratados y evangelizar uno a uno. Pero lo que debemos entender es que el llamado de la gran comisión no se limita solamente a esto. Cuando nosotros vemos en este pasaje, capítulo 28, que Jesús y los discípulos allí en Galilea se acercan a aquel monte, ven a un Jesús que ha sido resucitado, que ha sido exaltado y que allí le está dando una encomienda a aquellos que le habían seguido y que él había estado llamando. Prácticamente en este momento que Jesús está allí y le está diciendo, id y predicar este evangelio, se está cumpliendo la visión que en un momento dado tuvo Daniel en el capítulo 7, versículo 13, que dice de la siguiente manera: seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí que con las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. De igual manera vemos el cumplimiento, los discípulos están viendo el cumplimiento de la promesa a Abraham, de la cual Isaías también habló en el capítulo 49, versículo 6. Y dice, el poca cosa es tu
seas mi siervo, que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance todo hasta los confines de la tierra. ¿Acaso no fue la misma promesa que Dios le dio a Abraham de que él bendeciría sus generaciones en toda la tierra? Y quiero que me siga bien porque hoy va a ser de las predicaciones quizás más aburridas, pero de las que me interesa que usted sí se siga la línea. No es casualidad que Mateo, en capítulo 1, comienza haciendo énfasis en la genealogía de Jesús a partir de la genealogía de Abraham. Comienza exponiendo la promesa de Abraham, pero termina en el capítulo 28 presentándole a los discípulos el cumplimiento de esa promesa de Génesis 12, de que todas las familias serán bendecidas por tu generación. Ahí vemos entonces los discípulos cuando están ahí, están viendo el cumplimiento de la promesa que hace miles de años fue dada a Abraham. De ese que iría a bendecir las naciones, de ese como decía Daniel, toda lengua confesará que Él es el Señor. Allí los discípulos que habían caminado con este Jesús lo veían exaltado, lo veían en un momento dado resucitado y allí estaban entendiendo por fin qué significaba todas las palabras que Él había estado enseñando por tanto tiempo. Ahora vemos el cumplimiento de lo que habíamos escuchado. Ahora vemos el cumplimiento de que las generaciones serán bendecidas por este que está ahí exaltado. Pero entonces nos preguntamos por qué más adelante en el versículo 20 de ese capítulo 28 de Mateo, vemos que Jesús dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy parecido a lo que tuvo la visión de Daniel, que fue hasta los confines de la tierra, hasta el final de los siglos. Porque Jesús y en el plan de Dios estaba bien claro, y Él sabía muy bien que esta gran encomienda que Él estaba dando no era solamente para aquellos discípulos, no se iba a limitar al tiempo de los discípulos, sabía muy bien que generación tras generación esta encomienda tendría que estar ahí presente y nosotros cumpliéndola. Por lo tanto, lo que te quiero llevar a entender es que esta encomienda es nuestra encomienda. Los discípulos estuvieron enfrente de un Jesús exaltado y resucitado. Hoy tú y yo de igual manera estamos ante su presencia, sabiendo que esta encomienda que está en Mateo 28 es para nosotros. Pero Dios no solamente hace cumplir esta gran encomienda, iglesia, solamente repartiendo tratados, tocando a las puertas. Dios hace cumplir esta encomienda por la iglesia local. Es necesaria la iglesia, es necesaria la iglesia local, es parte del diseño de Dios para la gran encomienda. Y cometemos el error en muchas ocasiones limitar solamente lo que es misiones y evangelismo a una mera actividad de varias veces al año. Esta convocatoria que estamos teniendo hoy aquí es parte de la gran encomienda. Y tú y yo estamos llamados a eso. Por eso, el plantar iglesias, como la de Vega Baja, es parte de tu responsabilidad y mi responsabilidad. ¿Estamos claros, iglesia? Es parte de tu responsabilidad y mi responsabilidad. No es solamente salir y repartir tratados. Y menciono esas actividades porque son las más comunes que encajonamos en nuestro entendimiento de lo que es misión y evangelismo. Es necesario que la iglesia siga reproduciendo iglesias y que sigan plantando iglesias. Pero para nosotros poder entender esto, sabiendo que en esta gran comisión, como y la importancia que tiene la iglesia local, siendo un reflejo del evangelio, vamos entonces a entender cuál es el patrón de Dios a través de toda la Biblia. Y les voy a explicar en tres pasos. Primero quiero que veamos qué dice el gran panorama de toda la Biblia acerca de la plantación y de la obra de Dios
con la iglesia. Segundo, vamos a ver entonces cómo Dios trabajó la plantación y la gran encomienda desde luego del Antiguo Testamento hasta antes del fin. ¿Ok? Y por tercero, ¿cuáles son las implicaciones que hay para nosotros sobre la plantación de iglesia? Cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, no se me pierda, síganme, hoy va a ser aburrida. Cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, si hay algo que nosotros podemos en manera resumida identificar, es que el Antiguo Testamento se trata de Dios haciéndose revelar a nosotros, de Dios haciéndose conocer a nosotros, de Dios acercándose al hombre constantemente. Y vemos ahí constantemente Dios hablando a su pueblo, Dios llamando a Moisés, Dios llamando a Abraham, Dios llamando a sus siervos y ellos respondiendo y creyendo en el Evangelio. Y ellos respondiendo y creyendo en la promesa del Evangelio. Y ellos respondiendo el llamado que Dios le estaba haciendo. Cuando Dios llamó a Gedeón, escuchó y obedeció. Cuando llamó a Jefté, escuchó y le siguió. Cuando llamó a Daniel, escuchó y le creyó. Cuando llamó a Abraham, escuchó y le siguió. A Moisés, escuchó y siguió. A David, escuchó y le siguió. Porque así es el patrón de Dios. Dios habla y tú y yo, nuestra respuesta es que creemos en Él, procediendo esto de Él. Por eso es que nosotros nos podemos acercar a Romanos 1:16, muy conocido por nosotros, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, y del judío primeramente, y también del griego. Dios habla, su pueblo responde. Y este ha sido el patrón desde el Antiguo Testamento. Por eso en Romanos 4, cuando Pablo está hablando sobre Abraham, dice que cuando Dios le habló y llamó a Abraham, él le creyó. Y esto lo justificó. Vemos ese patrón constantemente. Dios llama a Adán y Eva perdidos allí escondidos y ellos responden y salen. Pero para ti y para mí en este tiempo que ya hemos pasado el Antiguo Testamento, Hebreo nos habla muy bien en el capítulo 1 que Dios habló de muchas maneras, en muchas ocasiones, por medio de sus profetas y los padres, pero hoy a ti y a mí nos habla por el Hijo. Y cuando nosotros nos referimos, por si hay alguien que no entiende esto porque no ha sido convertido, de cómo es que nos ha hablado por su Hijo, es que tú y yo perdidos en pecado, tú y yo cargando la culpa del pecado un día en el Edén, camino al infierno, Dios envió a su Hijo, Dios con nosotros, como dice Mateo, habitó en medio de nosotros, vivió una vida que tú y yo no podíamos vivir. Fue allí, a aquella cruz, llevó tus pecados y mis pecados, murió en aquella cruz, se levantó al tercer día y su justicia ahora es tu justicia y es mi justicia. Y hoy tú y yo nos podemos regocijar domingo tras domingo, día tras día, contemplando la hermosura de esa cruz. De eso se trata, de que Dios te ha llamado a ti, Dios te ha hablado a ti ahora por medio de su Hijo y tú le respondes. Es el patrón del Antiguo Testamento, es el patrón de nuestros días, de Dios hablar y nosotros responder. Pero algo bien peculiar que debemos entender es que Dios sí trabajó con individuos en el Antiguo Testamento. Dios trabajó con personas individuales, pero no se limitó a eso. Algo bien fundamental es que Dios, el patrón ha sido de trabajo con la gente, ha sido de manera corporativa. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, pero también creó a Eva. Dios llamó a Abraham, pero no lo llamó solo. Tenía una familia. Dios llamó a Moisés, el pueblo de Israel. Dios fue llamando constantemente hasta que entonces vemos que en la historia del Antiguo Testamento se enfocó completamente no solamente en individuos, sino en un pueblo, en una nación completa. Ese es el patrón que nosotros vemos constantemente de Dios trabajando en la historia de la redención.
no individuos, corporativamente. Y cuando hablamos corporativamente no estamos hablando de ningún negocio ni nada por ese estilo. Estamos hablando de a nivel grupal, corporativamente. Hoy estamos en adoración corporativa. Entonces, si Dios tiene este patrón, vemos un énfasis entonces en el Nuevo Testamento. Vemos el patrón en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el patrón y la importancia que le da Dios a esa interacción de unos con otros, de manera corporativa. En Gálatas 5, cuando Pablo está hablando de los frutos, está haciendo énfasis de las evidencias de los frutos en nosotros. Y una de las cosas que dice muy bien es cómo tú y yo tenemos que interactuar los unos con los otros. Cómo no debe de haber vanagloria entre nosotros. Cómo debemos cuidarnos entre nosotros. Parte de la evidencia de los frutos del Espíritu en nosotros es cómo tú interactúas con el que está al lado tuyo. Y con el que está detrás de ti, frente de ti, y el que está allá al final y quizás nos saludas. Parte de la evidencia de esa gracia de Dios en tu vida es cómo tú interactúas con la iglesia. Y le da mucho peso porque es el testimonio de que realmente la gracia ha trabajado en tu corazón. Pero vemos esto en el Nuevo Testamento, vimos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo será un día entonces esto? ¿Cómo será el final de todo esto? Apocalipsis 7, 9 al 10 dice: después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz. Mire qué hermoso esto. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y esa es la asamblea, esa es la iglesia, esa es la iglesia de la cual el pastor Gadiel ha estado hablando desde enero sobre cómo la iglesia Dios la ha establecido y cuál es la manera que debe conducirse una iglesia. La iglesia de la cual hemos estado hablando, de la iglesia de la cual he estado hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que somos tú y yo hoy día. Un día estaremos allí frente al Cordero diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la iglesia en un futuro. Por lo tanto, hay un patrón desde la creación de Dios trabajar corporativamente en el diseño de su redención por medio de naciones, pueblos, familias y la iglesia local. Y al final del día, todo continuará de la misma manera. La iglesia comprada a precio de sangre frente a su amado Cordero, diciendo: la salvación es tuya. Ese es el patrón de la Biblia. Así que el patrón y el gran panorama de toda esta Biblia es desde Israel hasta todos los redimidos que estaremos en los cielos. Porque yo estaré allí con vestiduras blancas mirando al Cordero de frente. ¿Tú también? ¿Tú has creído, como en Romanos 1:16, que el evangelio es poder para tu salvación, para mi salvación? Si tú no lo has creído, te vas a perder la más hermosa experiencia de contemplar a tu Salvador. Hoy es un buen día para tú creerlo. Pero la pregunta que surge entonces dentro de este gran panorama y este marco que estamos dando de toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, ¿qué significa? ¿Qué entendían los seguidores de Jesús? ¿Qué quería decirle Jesús a aquellos discípulos? Para esto es bien importante nosotros darle un acercamiento entonces entre el Antiguo Testamento y antes del futuro de la iglesia que leímos en Apocalipsis 7, a ver qué ocurrió y qué estará ocurriendo ahí. Por eso tenemos que mirar entonces el ministerio de Jesús. Para comenzar, en Mateo 22, vemos a Jesús haciendo un gran énfasis, diciendo que hay un nuevo mandamiento. Este es el gran mandamiento. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice el segundo, que es igual a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una necesidad corporativa
Y hay una implicación del carácter de Dios en esta necesidad corporativa. Lo que ocurre cuando su pueblo se reúne es una evidencia y es una manifestación y es una implicación del carácter de Dios en su plan redentor. ¿Me siguen? Vemos el énfasis de Jesús del amor de uno a los otros. Hay una necesidad corporativa de amarnos unos a otros. Por eso en Juan 13:14, Él le dice, este es el nuevo mandamiento a sus discípulos, diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En las epístolas de Juan vemos también que sabemos que hemos conocido a Dios cuando ¿qué? Cuando hemos amado a nuestro prójimo. Y esto Jesús lo hizo y de esta manera enseñándose a sus discípulos, amémonos unos a otros. Este es el gran mandamiento. Me amarás, pero debes de amar a tu prójimo. De esa manera Jesús comienza a establecer un grupo de personas a su alrededor, que son aquellos discípulos que están contemplando en Mateo 28 al Jesús resucitado y Jesús exaltado. Allí a aquellos discípulos le estaba haciendo mucho sentido las palabras de Jesús, de por qué le estaba dando la importancia y el énfasis de amarnos unos a los otros, de por qué estaba convocando un grupo de personas, de seguidores. Y no solamente estaba trabajando de manera individual, sino estaba trabajando con aquel grupo. Porque cuando entonces vamos al versículo 18, vemos algo bien peculiar que Jesús dice, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando aquellos discípulos escucharon aquellas palabras de Jesús, entonces todo comenzó a tener sentido. Cuando miran y decían, ahora entendemos lo que Jesús dijo en Mateo 16 a Pedro. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Los discípulos también se acordaron que 2 capítulos más adelante en Mateo 18, Jesús vuelve y dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, hablando sobre la disciplina. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Esos textos no hablan de la autoridad que se nos ha dado a nosotros individualmente para pedir un carro, declararlo y se te lo van a dar. Y para que tu hipoteca quede salda, y eso el pastor Gadiel ha sido más que enfático a través de toda la historia de esta iglesia. Jesús está hablando de que a la iglesia Él le dio la autoridad, le dio las llaves de la autoridad para disciplinar, para dirigir, corregir, cuidar, instruir, enseñar y dar de alimentar a toda la congregación. Eso es lo que está hablando Jesús. La autoridad ha sido dada a ustedes, la iglesia. Por eso ahí le estaban los discípulos y ahora podían entender porque Jesús hacía un énfasis en trabajar corporativamente. Únanse, ámense, es evidencia de la gracia de Dios. Podían entender entonces que Jesús les decía, se me ha dado toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y ahora entendían esa llave de autoridad. Allí en Mateo 16, Jesús nos dijo que nosotros como iglesia, Él nos ha dado esa autoridad. Y como nos ha dado esa autoridad, entonces Él puede terminar diciendo que estoy con ustedes todos los días hasta el final. Nos da la autoridad para la encomienda, pero nos dice, estaré contigo en esta encomienda. Por lo tanto, si el mismo Jesús establece la iglesia, planta la iglesia, convoca a la iglesia, cuida a la iglesia. Porque la iglesia es la obra fundamental de este Dios trino. Es la manifestación del carácter de Dios. Es la manifestación de esa relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que ocurre en tu cuarto, no ocurre lo que ocurre aquí. Tú puedes cantar hermoso en tu cuarto.
Y puedes tener grandes tiempos de devocional de 5, 6, 7, todo el día si te da la gana. Y es muy bueno esa disciplina. Pero lo que ocurre aquí no ocurre en las 6 horas de tu vida devocional. Yo quiero que usted entienda, hermano, que la convocatoria de Dios para con su pueblo, como un domingo como hoy, significa que Él hoy los convocó a ustedes y a mí para encontrarse con nosotros aquí. Y usted llegó por esas puertas porque hoy usted viene a encontrarse en el día del Señor con ese Dios que está aquí esperando encontrarse con ustedes. Esa es la eclesiología. Esa es la iglesia. Esa es la asamblea. Y no estamos diciendo ni subestimando el tiempo devocional y la importancia de disciplinas espirituales en nosotros. Estoy diciendo que el diseño de Dios no ha sido que usted sea un llanero solitario. Es que usted sea parte de una iglesia. Somos parte de la iglesia universal, pero vamos a entender por qué hay diferentes congregaciones y muchas congregaciones más adelante. Así que Dios cuida de su iglesia. Dios cuida la iglesia del centro. Llegarán personas, saldrán líderes y Dios sigue sosteniendo a su iglesia. Amén. Dios cuidó a la iglesia de Xavier. Y por medio de Xavier ayudó a cuidar la iglesia. Pero los cuidó de mí y me usó a mí para, junto con un grupo de pastores maravillosos, ministrarle la palabra a usted. Por eso entra y sale gente, llega y se va gente, y Dios sigue cuidando esta iglesia. Porque no se trata de ninguno de nosotros, se trata de Él sosteniendo su obra. Mira cómo dice Hechos, capítulo 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Escuchen esto, todos vosotros de toda la grey. No le está hablando al pastor. En medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró por su propia sangre. Hay una responsabilidad del pastor en cuidar las ovejas, pero una responsabilidad de las ovejas de cuidarse entre sí, unas a otras. Efesios 5:25 dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y miren qué hermoso. Y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra. Dios cuida a su iglesia. Dios protege su iglesia. Dios sostiene su iglesia. Yo no sé si usted puede entender lo hermoso de esto. Cuando nosotros entendemos que Dios nos cuida, salimos por ahí, cuídanos en el camino, Señor. Oramos, Señor, dirígenos bien hacia nuestros hogares. Pero nosotros, el cuerpo, Dios cuida. Por eso es importante que nosotros tengamos en alta estima el saber la obra de Dios en medio de esta convocatoria que hay hoy. Una convocatoria santa delante del rostro de Dios. Por eso el pastor Gadiel ha estado todos estos pasados domingos enseñándoles a ustedes cómo debe conducirse el gobierno de la iglesia, las normas de la iglesia, cómo se comporta la iglesia. Mis hermanos, es la convocatoria de Dios. Y como es la convocatoria de Él, lo que Él suple aquí, no lo suple allá afuera. No es que no tenga el poder, lo que digo es que lo que ocurre aquí es parte del diseño de Dios para aquí nada más. Y eso nos da una seguridad de que Dios está en medio de su pueblo, porque hay 2 o más reunidos en su nombre, cuidando a nosotros, sanándonos, predicándonos, sosteniéndonos, trayendo consuelo, trayendo refrigerio a nuestra alma
y sabiendo que entonces nosotros podemos llegar un domingo como este y decir, yo voy para el lugar, me voy a reunir junto con mis hermanos, sabiendo que Dios tiene cuidado de todos nosotros. Y sabiendo que Cristo nos prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Allá afuera está bien fuerte la cosa. En la educación está fuerte la cosa. En el gobierno está fuerte la cosa. Claro que sí que está fuerte. Pero ya me dieron la victoria. ¿Y por qué he de entristecerme cuando ya Cristo mismo me dijo, las puertas del infierno, Pedro, no prevalecerán contra la iglesia? Y aquí te doy las llaves. Y aquí estaré contigo todos los días. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Días como este es una mezcla de emociones, de alegría por la plantación de Dios, de tristeza por desprendernos, pero el mayor regocijo en nosotros es que Cristo es glorificado y que la iglesia Él la va a seguir cuidando. Ese debe ser el regocijo tuyo y mío hoy. Pero la pregunta es, ¿qué entendieron entonces los apóstoles cuando todas estas cosas le estaban haciendo sentido? Viendo a Jesús allí exaltado. ¿Cómo entendieron ellos esta gran comisión? Si empezaron a hacerle sentido todo lo que Jesús estaba diciendo en ese capítulo 28, del 16 al 20, ¿cómo entendieron, cómo respondieron los apóstoles entonces en ese momento que entendieron todo esto de la convocatoria que el mismo Jesús estaba haciendo? ¿Sabes qué? En Hechos 2, después de Pedro comenzar a predicar, comenzaron a bautizar la gente, se comenzaron a congregar y partían el pan, compartían unos con otros, oraban y permanecían en la fe como iglesia. De hecho, esa es la misión de esta iglesia del centro. Y será la misma misión de la Gracia Redentora en Vega Baja. Porque ha sido la misión siempre y lo será por siempre hasta que Dios lo quite de su palabra, pero lo puso ahí. Hechos 2. Así que comenzaron a predicar, a bautizar, a ser discípulos, a congregarse, a reunirse, a tener comunión unos con otros y a comenzar a plantar iglesias. Mire las epístolas de Pablo y la mayoría va a ver que son iglesias. Regocijado con los filipenses porque habían sido partícipes en sus aflicciones. Allí fue a Corinto y allí les repartió fuerte a Corinto, como nos repartió el pastor Gadiel los 2 años que nos tuvo. ¿Pero por qué? Porque Pablo le interesaba dejar una plantación de Dios madura, corriendo de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y ese es el énfasis que usted y yo vemos constantemente. ¿A quién enviaba a plantar? La iglesia. ¿A quién se reportaba? A la iglesia. Esto fue lo que estos apóstoles que están allí en Mateo 28 aprendieron de Jesús. En Lucas 15 escucharon y aprendieron las parábolas cuando Jesús le decía, habían 100 ovejas, pero había una perdida. El pastor fue y la buscó. Había una moneda extraviada y fue y la buscó y la encontró. Y también entendieron, como decía en Lucas 19, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar al que se había perdido. Todo tomó sentido en aquellos apóstoles. Todo tomó significado cuando Él les dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura, bautizándolos, enseñándoles a guardar mis mandamientos. Tranquilos que serán perseguidos y yo estaré con ustedes. Por eso vemos entonces la respuesta de estos discípulos a plantar iglesia, a plantar y a corregir iglesias. Por eso vemos a Pedro en sus epístolas, escribiéndole a una multitud en la dispersión por la persecución que había. No se olviden de lo que han conocido. No se olviden de este evangelio. Por eso vemos Juan, que cuando la iglesia estaba siendo estremecida por falsas doctrinas,
Juan le decía en el primer capítulo de la primera epístola: lo que yo palpé, lo que yo toqué, lo que yo escuché, eso yo le he predicado a ustedes. No se olviden de ese evangelio. Tú y yo, iglesia, no nos podemos olvidar que el mensaje dado en Mateo 28 es el mensaje que tú y yo hoy nos regocijamos, que es parte de esa convocatoria, que es parte de esa misión que los apóstoles hicieron, de ir y llevar y plasmar el evangelio en cada iglesia de manera que creciera maduramente. Tú y yo somos parte de ese fruto, de las persecuciones de Bernabé, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Esteban. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, tú y yo ya estábamos siendo convocados para un día como hoy. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, tú y yo ya estábamos convocados para un día como hoy. Porque quien ha dado la autoridad a la iglesia, cuida de la iglesia, se llama Dios. Y su obra continúa. Pero esto no puede quedar ahí. Esta es la parte buena. Dios convoca, recluta gente, recluta ovejas. ¿Cuándo usted ha visto una oveja sola? Pastando sola. Si ha visto videos de ovejas, ¿sabe lo que es la oveja? Yo espero que todos hayan visto ovejas. Usted no ve la oveja pastando sola, las ve en grupo. La oveja tiene que encontrar un lugar donde esté reunida con más ovejas, de manera que no esté vulnerable a la persecución de alguna bestia. Y como Dios convoca ovejas, y Dios en Mateo 28, versículo 20 le dice a aquellos discípulos: aquellos que tú vayas y les prediques y discipules y bautiza, asegúrate de enseñarles a guardar todo lo que yo os he mandado. Así que el proceso de que tú y yo no llegamos a entenderlo todo y de que somos perfectos de una vez, eso todavía no ha llegado. Tú y yo estamos en un proceso de santificación que necesitamos ser recordados de qué tenemos que guardar, recordados de este evangelio. Por eso entonces, en ese entendimiento de aquellos discípulos de que iban a ir a ser más discípulos, estaba en el plan de Dios darle pastores a las iglesias. ¿Qué? Que les enseñaran a guardar todas estas cosas. Y cuando está hablando de enseñar, está dando por entender que es un proceso de llevar a las ovejas. Que a veces cuando le pones la comida y el agua a la oveja, te muerde. Si no muerden, no sé, pero en Puerto Rico muerden. Que en ese proceso el pastor se equivoca también. No sé si allá David se equivocaba con la oveja, pero aquí nos equivocamos. Pero en ese proceso vamos tú y yo, sabiendo que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, pero enseñándonos unos a otros a guardar las cosas que Él nos mandó. Así que para cumplir con estas ovejas necesitamos pastores. Los pastores protegen las ovejas. Dios ha diseñado la vida cristiana no para vivirla por nosotros mismos, sino bajo la administración de otros corporativamente y con la autoridad de un pastor. Y yo no voy a explicarle a usted qué es la verdadera autoridad del pastor, porque bastante tiempo el pastor Gadiel le ha explicado a ustedes bien. Si usted llegó con un prejuicio de lo que es la autoridad pastoral, nos sentamos después, pero no voy a invertir ese tiempo aquí. Pero es ciertamente que Dios le ha conferido una autoridad al pastor con su iglesia, con sus ovejas. Así que la iglesia local tiene participación en nuestra santificación, nos guía, nos amonesta. Así que la iglesia de Dios es diseñada por Dios con pastores, congregaciones, ancianos, diáconos, fieles para proteger el evangelio y proteger las ovejas. En la iglesia local, ese medio de gracia
en la cual tú y yo nos podemos instruir para obedecer lo que Jesús ha establecido en sus sagradas escrituras. Por eso, la relevancia que tiene cuando aquí se nombraron diáconos, cuando aquí se nombró un nuevo anciano en el grupo de pastores, es sumamente importante para ti y para mí. Porque lo que ocurrió aquí al frente fue Dios manifestando su protección con la iglesia local. Es Dios reflejando su carácter en los ancianos y los diáconos, diciendo: iglesia, me importas porque yo te compré con sangre, yo te compré a precio de sangre, yo me he manifestado en aquella cruz, yo te voy a cuidar, te di la autoridad y yo estaré contigo. Por eso yo te pongo pastores, ancianos y diáconos, para que entiendas que ese es el cuidado de Dios. Por eso damos gracias a Dios por personas como Joey, que se pueden levantar y decir: heme aquí, yo cumplo el llamado de cuidar la oveja. Si usted rechazó en su interior, en su corazón, lo que ocurrió aquel día, es para que al final termine de rodillas aquí y diciéndole: Señor, perdona por rechazar el cuidado tuyo para conmigo. Cuando uno de los pastores se acerca a traer consejo a usted y a decirle: esto no está bien, cada vez que tú protestas o no estás de acuerdo y lo expresas de una manera que no es la mejor, tú estás diciendo: Dios, no me interesa el diseño tuyo para conmigo. No es que tenga discrepancia, nosotros nos equivocamos, pero es que puedas entender que el fin principal de este grupo de ancianos, particularmente porque los conozco, es cumplir este mandato: ir a predicar, hacer discípulos y recordarles a ustedes, enseñarles a ustedes todo lo que Jesús ha dicho que tenemos que guardar. Por eso doy gracias a Dios desde el primer día que fui nombrado pastor en este lugar, sabiendo que no había ningún mérito en mí, sino que fue por la gracia del Señor. Yo llegué en junio de 2008 a este lugar. Llegué solo y me voy casado, con una niña de 2 años y medio y con un buen paquete que lo hice yo. ¿Qué usted se cree? ¿Que yo iba a plantar una iglesia con 2? Se van 4 conmigo. Llegué en el 2008. Dios me concedió más años con mi familia congregándome en un mismo lugar. Se unió mi familia. Y recuerdo que la primera vez llegué en el 2008, la iglesia no es lo que era hoy en su estructura. Las oficinas eran en la parte del nursery. Y allí me reuní por primera vez con el pastor Gadiel. Recibí la confirmación de que había espacio en su agenda y bajé de Río Piedra, me reuní. No entendí la mitad de lo que me dijo, porque me recomendó como 20 libros de teología. Y yo no entendía nada. Pero cuando decidí llegar a este lugar, sin entender muy bien, estaba sumamente convencido de que era parte del plan de Dios y que era un lugar que, a pesar que estaba aprendiendo totalmente en sentido contrario a lo que había aprendido, yo sentía la paz de que era el lugar. Me acosó por 6 meses para que cogiera a los jóvenes. Cogimos los jóvenes. Me hice líder de jóvenes. Se me rompió el grupo 3 veces. Y 3 veces lo levantamos. Porque les digo, iglesia, no se trata de mí, no se trata de ninguno de nosotros, lo hace el Señor. Hace años no estoy ya con los jóvenes y los jóvenes continúan. Eso lo hace el Señor porque Él cuida a su iglesia. Pone líderes para bendecir, quita líderes para seguir bendiciendo, pero Él sigue sosteniendo su obra. El día que tú pienses que tú estás aquí
y que velar el parking o tocar un instrumento o cantar en este lugar es un privilegio de la iglesia, prepárate. Porque o Dios te sienta o Dios te saca de su iglesia. Porque en Efesios 5 nosotros vemos a un Dios que entregó a su Hijo para con su iglesia para santificarla. Y santificación es que te van a quitar muchos grumos de tu vida, pero también si te tienen que sacar de aquí, te van a sacar porque vas a impedir el crecimiento y santidad de la iglesia. Por eso hay un proceso de disciplina en Mateo. Porque es parte del diseño de Dios. Me nombraron pastor con un orgullo y con que me queda todavía mucho más. Pero hoy puedo salir con una gran apreciación de la obra de Cristo y aferrarme a ella para ejercitarme en humildad. Aquí herí gente, aquí prediqué a gente, aquí aconsejé gente, aquí amé gente y aquí fui imperfecto con la gente, pero aquí me sostuvo Dios en esta obra. Y le doy gracias a Dios por este cuerpo pastoral. Pues el pastor Gadiel fue paciente conmigo. Sigue siendo paciente. Supo moldear mi corazón. Supo moldear mi carácter. Supo protegerme. Y cuando la hacía mal, se echaba la culpa. Eso lo hace un pastor. Cuando aquí en el 2010, 2011 se levantaron hipócritas, calumniadores, chismosos, la iglesia lo sufrió. Esos dos seres lo sufrieron. Esos seres lo sufrieron. Aquellos seres lo sufrieron. Yo lo sufrí. Ellos no se lo van a decir, pero como yo me voy, yo les dejo eso ahí. Está nervioso, mira, está nervioso. Pero como lo digo yo. Y las 3 palabras las escogí. Cuando en la iglesia se levantan hipócritas, chismosos, calumniadores y hacedores de mal, hacen daño, pero Dios limpia su iglesia. Dios restaura la iglesia. Lo digo porque un día dijimos, porque había un descenso de la asistencia, se hizo públicamente. Y esos ataques contra la iglesia, no solamente con Xavier, Rubén, Mikey, Gadi, Pastor Gadiel, fue contra la iglesia. Pero ¿sabe por qué lo menciono? No porque me quede remordimiento, aunque escogí las 3 palabras bien. Porque nos tardó años sanar. Pero sobre todas las cosas, porque Dios limpió y santificó su iglesia. Y sigue haciéndolo. Y nos llegó gente madura, amorosa, que amaba la verdad, que se sujetaban al pastorado, que reconocían la importancia de vivir en santidad. Y eso lo hace solamente Dios por medio de su palabra y con su cuidado para la iglesia. Y hoy tenemos una iglesia robusta, la cual la mitad de ustedes quizás ni lo conozco, porque han llegado los últimos 4 o 5 meses. Pero es porque Dios ha sostenido a la iglesia. Porque si hubiese tratado de mí o de cualquiera de nosotros lidiando circunstancias como esa en particular en la historia de esta iglesia, ustedes no estuvieran aquí. Es Dios en su gracia sosteniendo la iglesia. Así que aquí crecí viendo la pasión y el hambre del pastor Gadiel. Aquí crecí viendo el testimonio del pastor Rubén como esposo y padre con sus hijos. Aquí crecí viendo el testimonio de Mike y su casa, aún en las dificultades. Y hace 2 años comenzamos un proceso de ir a Denver, Colorado. Por poco nos vamos para plantar iglesia. Y la primera llamada que recibí para hacerme una invitación allá fue del pastor Gadiel. Sin ningún tipo de egoísmo sobre qué recursos perdería o cuáles se quedarían,
fue capaz de acercarse a mi persona y decirme, tú tienes llamado, Dios está llamando. Fuimos allá, regresamos, no era el lugar o no era el tiempo. Pasó un año y ahora nos encontramos en Vega Baja. Dios puso entonces esa inquietud a trabajar con nosotros. Se encargó en su tiempo, cuando esperamos en su tiempo, no basado en alguna posición, no basado aspirando a esto como si fuera un negocio donde queremos seguir escalando posiciones, sino sabiendo que se trata de su iglesia, de su obra, y nosotros simplemente nos sometemos a su llamado. Entonces entendimos desde el 2015 que Dios estaba haciendo un arreglo para llevarnos a otro lugar. Aquí llenamos nuestras manos, nos abastecimos de recursos para salir de este lugar. Pero llegamos a Vega Baja con las manos vacías, pidiéndole a Dios, llena nuestras manos para ver qué es lo que tú quieres hacer. Y si hay algo que testifica de nuestro paso por este lugar, es como Pablo expresó a Filipenses. Y yo sé que cogió mucho tiempo de predicación, no me importa, es mi último día. Están locos por seguir el programa, pero no, voy a terminar la predicación. Jesús, si alguien sale ahorita, tú los aguantas allí. Pablo expresó a Filipenses, a la iglesia de Filipenses, lo que hoy mi esposa y mi familia sentimos acerca de esta congregación. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencido de que aunque hoy salimos de aquí, precisamente de esto, que el que comenzó un día en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y de igual manera, en el versículo 12 de ese capítulo 1 dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Ustedes han sido partícipes de este Evangelio y lo que ustedes han hecho con nosotros en el cuidado, en el amor, en el aprecio y el cariño, en la sujeción, en el escuchar, ha representado en nosotros un progreso del Evangelio que hoy es manifestado en el área Vega Baja. De aquí dejamos gente que nos aman, pero encontramos gente que nos aman. Nos alimentan bien, cocinan bueno. Pero es un hermoso privilegio salir de un lugar y encontrar gente que te puede amar y te pueden respetar y pueden escuchar, te pueden aconsejar en humildad. De eso se trata el diseño de la iglesia local con su pastor. Y entonces la última pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuál es nuestra meta para ustedes, Iglesia del Centro? Y para mí. Con el asunto de plantar iglesias, otra más, como parte de la gran comisión. Sencillamente, iglesia, el objetivo de nosotros de salir de este lugar es la gloria de Dios plasmada en la iglesia. No nos interesa otra cosa, otro objetivo tenemos en nuestra vida que no sea ser un reflejo de la gloria de Dios. Con imperfecciones, yes, esa es la mejor parte. Porque el que él comenzó, la va a terminar. Y lo más hermoso es que en Apocalipsis 22:4, nosotros vemos que un día la iglesia futura, aquella que en el capítulo 7 de Apocalipsis está allí vestida de blanco, esa iglesia en Apocalipsis 22 estará frente al Cordero mirándolo cara a cara. Pero hoy tú y yo vemos el carácter de Dios manifestado en esta iglesia. Y por eso tenemos que salir y plantar más iglesias. Porque es el reflejo de ese carácter de Dios que un día veremos
cara a cara y secará tus lágrimas, mis lágrimas. Ya no habrá más llanto ni crujir de dientes. Allí estaremos todos los días, reinando hasta la eternidad con el gran Salvador nuestro. Por eso hay que plantar más iglesias. Efesios 3, 10, 11 dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo único que queremos con Gracia Redentora en Vega Baja, exactamente eso, dar a conocer este evangelio por medio de Cristo en la iglesia, allí en una plantación en Vega Baja. Por eso mi pregunta o mi expectativa saliendo de aquí, de este lugar, es: ¿cuál es la próxima plantación, iglesia, que ustedes van a hacer? ¿Qué ha pensado el grupo nuevo de ancianos sobre qué van a hacer para seguir plantando iglesia? La Gran Comisión, uno de los patrones bíblicos para la Gran Comisión es plantar iglesia. El día que tú y yo dejamos de plantar iglesia, ese día nos dejamos de preocupar unos por otros. Ese día, entonces, Gálatas 5 deja de tener sentido de cómo la evidencia de los frutos repercutan en la interacción de unos con otros. Y como hay una interacción de unos con otros, hay una convocatoria de un pueblo, hay que poner pastores. Y como hay necesidad de ovejas congregarse, hay necesidad de enviar pastores. Así que mi pregunta es: ¿cuál es tu participación, iglesia, dentro de esta gran encomienda? Mi segunda pregunta para los líderes: ¿cuál es la próxima plantación que estamos planificando en nuestras mentes y en nuestras reuniones para seguir enviando? Y tercero, ¿cómo usted va a seguir entonces involucrado en Gracia Redentora? Queremos que el evangelio sea visible allí en Vega Baja. Por eso en esta hora queremos entender y estar claros de que este es el llamado de Dios, a ir por todo el mundo, predicar el evangelio, sabiendo lo más hermoso, iglesia. Y me voy con esto para Vega Baja. Que Dios comienza en Mateo diciendo: Emanuel, Dios con nosotros. Su evangelio llegando a nosotros. Y ahora salimos a llevar su evangelio terminando de la misma manera. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, iglesia.